Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Jean-Pierre Steven Vergara Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada del programa de las Relaciones Internacionales y los Estudios Políticos. Hoy les vengo a presentar acerca de algunos hechos históricos que ocurrieron entre el año 1900 al año 1939. El primero de ellos fue el imperialismo europeo en África. El imperialismo aplicado por los europeos en África en la segunda mitad del siglo XIX y a los comienzos del siglo XX dejó heridas en el continente de África hasta los días presentes. Además de explotar los recursos naturales, el imperialismo desencadenó conflictos étnicos en África y la cultura africana también se quedó dañada durante el proceso. Algunas causas de este imperialismo fue la necesidad de las materias primas, la competencia imperial, la exploración del mundo y de la ciencia y el etnocentrismo. Seguido de eso, ocurre la Primera Guerra Mundial en el año 1914, en donde enfrentó dos grandes alianzas internacionales, la Triple Alianza y el Triple Entente. Entre los objetivos del ataque estaban tanto los civiles como los militares, donde se desarrolló varios frentes. Los más importantes fue el Frente Occidental y el Frente Oriental. Se implementaron por primera vez en la historia el uso de gases tóxicos, tanques y aviones de guerra para el ataque, la defensa y el reconocimiento del espacio. También fueron aplicadas estrategias militares que corresponden a los modelos del siglo XIX, entre ellos la guerra de movimiento y las trincheras. Se hizo también una propaganda destinada especialmente a levantar la moral de las tropas. Algunas causas de la Primera Guerra Mundial fue la radicalización del nacionalismo y el desarrollo de la industria armamentística. Seguido, sucedió la Revolución Rusa, que fue un acontecimiento ocurrido entre los meses de febrero y octubre del año 1917, que provocaron la caída del régimen zarista y condujeron el primer gobierno comunista del mundo. Fue provocado por la profundidad de la crisis económica política y Rusia no solo enfrentaba un gobierno conservador de la dinastía Romanov que la mantenía en el feudalismo, también enfrentaba múltiples derrotas en el frente de las batallas de la Primera Guerra Mundial que profundizaba la crisis. Algunas consecuencias fue la caída de la monarquía absoluta de Rusia y el establecimiento de un gobierno bolchevique comunista. Entonces, ¿cuáles fueron las políticas que fue implementado? Fue la agresiva forma agraria que promovió la concificación y la colectivización de tierras e implicó la extensión del feudalismo, la extinción, también vertiginosamente la industrialización planificada y centralizada por el Estado, la incorporación de la mujer al trabajo, la alfabetización masiva, la persecución política a la oposición y la limitación de la libertad de prensa. Luego ocurrió un fascismo en Europa, que fue un movimiento de masas y una ideología política que dominaron distintas partes de Europa la primera mitad del siglo XX, especialmente en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial. Además, tuvo ecos y persecuciones posteriores a otras geografías del planeta. Entonces, el fascismo promovió un Estado autoritario y totalitario, antidemocrático y militarista, fuertemente anclado en las nociones de la patria y la raza, lo cual se tradujo en la opresión y la persecución de las minorías. Entonces, algunas características de este fascismo en Europa fue un movimiento ideológico y político nacionalista y militarista. Casi siempre apela a nociones de pureza y de combate a la victoria y fomenta la organización y las fuerzas armadas irregulares o paralelas. Suceso a eso ocurrió la crisis económica en el año 1929. Son varias las razones. La inflación monetaria que dio como resultado una política de dinero barato y de facilidad de créditos, la estructura bancaria que estaba formada por múltiples y pequeños bancos cuya supervivencia financiera dependía de la alza de los valores de la bolsa. Entonces, ¿qué consecuencias tuvo esta crisis económica? Las consecuencias fueron tremendas en todos los aspectos. Además, el desastre económico como la quiebra de los bancos y el cierre de muchas empresas, también el aspecto social, humano, si se quiere, las consecuencias sociales, como paro, indigencia y aumento de la delincuencia. Luego sucedió en el año 1939 la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto armado de gran escala derivado de la Gran Media de la Primera Guerra Mundial
Ciertamente los conflictos arrastrados desde el Tratado de Versalles, sumando a un conjunto de factores de diversa naturaleza, fueron un caldo de cultivo para la creciente hostilidad que acabaría en la más violenta de las guerras enfrentadas por la humanidad. Entonces, algunas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fue la consecuencia demográfica de las pérdidas humanas, una consecuencia económica de quiebre de los países beligerantes, la creación de las Naciones Unidas, la división del territorio alemán y el fortalecimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como potencias. También se da el inicio de la Guerra Fría y la disolución del Imperio japonés y la unión de Japón del bloque occidental. También se iniciaron los procesos de la descolonización en África. Entonces, esas son algunas fuentes que consulté acerca de esta presentación. Espero que haya sido de gran informativo y hasta luego.